Este mensaje, titulado El oxímoron de la gracia, por el Dr. Daniel Kuyper, es una producción de Comunidad Eclesia. Para más información puedes encontrarnos en Facebook e Instagram. Pues solo a Dios la gloria por todo. Es mi privilegio hablar con ustedes y decir algunas cosas sobre la reforma, el oxímoron de la reforma, ¿verdad? Entonces hice algunos apuntes y ya vamos a ver qué podemos compartir con ustedes sobre la reforma, pero yo quería concentrar en ciertos momentos de la reforma. Primero voy a dar una pequeña introducción a la pregunta, al problemático que voy a contestar. Luego voy a hablar de un principio muy importante de la reforma, que es el triple oficio de todo creyente, que queda muy diferente. Y eso nos lleva, ¿verdad?, a un estatus nuevo, pero también a un estatus de servicio. Entonces voy a hablar del servicio. Luego quiero hablar un poquito de la humildad y la humildad de un siervo de la Reforma, Juan Calvino. Y quiero terminar, si Dios nos da tiempo, en 1 hora, no sé si habrá tiempo, pero hablar de la necesidad de perdonar. Y como uno que es humilde también sabe perdonar. Entonces, soy el hermano Daniel Kuyper, como dijo el hermano René. Y nosotros venimos, yo y mi esposa, los dos venimos de raíces de la Reforma. Creemos que nuestros familiares se convirtieron realmente en el tiempo de la Reforma. Ya tiene muchos años, ¿no? Pero antes de esto también fuimos parte de la iglesia mayoritario y vivimos probablemente en la oscuridad de las buenas obras y el intento de hacerse justo delante de Dios por diferentes formas, ¿verdad? Entonces, y mucho más antes de esto, pues ya los tribus dominaron el pequeño país de Holanda y Bonifacio fue el misionero que vino y que convirtió, que habló, y el Espíritu Santo convirtió a los holandeses, algunos, al cristianismo. Entonces, ¿verdad? Todos vivimos y tomamos, bebimos de la gracia del Señor, la sublime gracia del Señor. Cuando el hermano René me invitó a participar en esta celebración del aniversario 500 de la Reforma, me pidió que hablara de la oxímoron de la Reforma, y muchas personas, protestantes, evangélicos, hablan de la gracia, pero realmente viven en la gracia, la viven, la practican, o no lo hacen. Porque realmente si somos salvos por la gracia, debemos demostrar la gracia. Tiene que ser. Puede ser con el tiempo que empezamos a sentir orgulloso, ¿verdad?, de nuestra tradición, que llegamos a sentir como somos los favorecidos, como Dios me rescató del fango, como Dios me hizo un gran favor y ahora presumo el favor que Dios ha hecho. Puede ser que esto pasa con una persona. Podemos aceptar los 5 solos de Reforma, ¿verdad? Y van en su orden: solo Escritura, solo gracia, solo Cristo, solo la fe y luego solo la gloria a Dios. Podemos aceptar estas cosas para mí y mi familia. Puedo estar contento, satisfecho. Dios me ha bendecido con la salvación. Dios me ha consagrado a Él y Dios me ha dado una congregación a donde adorar, ¿verdad? Entonces, el solo queda ahora, el Evangelio es solo para mí, es solo para mi familia. Esta bendición queda
solamente conmigo y los solos se vuelvan en puntos de uno mismo, egocéntricos. ¿Verdad? Puede ser un oxímoron de la Reforma y de las doctrinas de la gracia. A veces somos orgullosos de la salvación que poseemos. Ahora que la Reforma ha pasado hace 500 años, cometemos el error de ya inundirnos en una gran tradición y hacemos el mismo error de la cual fuimos sacados. Entonces tenemos que reevaluar en cada generación, porque por eso un cristiano reformado está siempre reformándose y poniéndose al tanto de las cosas. Pero tiempos de tradición, de interpretación de las Escrituras. Nosotros interpretamos las Escrituras en una forma sólida y fiel. Nosotros en el culto tenemos cultos solemnes, cultos con himnos y alabanzas y contenido veraz. De seminarios bíblicos, pues tenemos los mejores. Y impartimos clases de la Biblia, la doctrina, y hasta usamos los idiomas originales de la Biblia. Y la actitud de autosuficiencia, orgullo, puede ser mostrado a las personas fuera del Evangelio. Por ejemplo, como hablamos con los testigos de Jehová y los mormones. Como hablamos con los apostólicos que tienen problemas con la Trinidad. Como hablamos con personas inconversas o personas que pertenecen a la iglesia de Roma. ¿Verdad? Como hablamos con personas agnósticos. Como hablamos con estudiantes que no saben de Dios. Con ateos, etc. Tenemos que ser decentes con ellos también. Y tener un cierto acercamiento de ellos. Pero ¿cómo es que lo hacemos? O nosotros nos retiramos y compartimos el Evangelio. Vivimos el Evangelio en un espíritu otra vez de egocéntrico. Esta actitud puede ser mostrada también a nuestros hermanos dentro de la iglesia. A veces despreciamos a algunos hermanos porque ellos no saben cantar himnos. Nosotros, yo y mi esposa, fuimos criados con himnos y sabemos los himnos y traen una gran doctrina. Probablemente sé más de 200, 300, quizás 500, yo no sé. Nunca me aparece un himno nuevo porque he escuchado tantos himnos en mi juventud, ¿no? Pero el otro día tuvimos un evento, un funeral en la iglesia donde asisto allá, se llama Missio Dei. Y mucha gente nueva llegando a la iglesia, mucha gente de la iglesia de Roma que ya se han convertido, ¿verdad? Son cristianos. Y el grupo musical hizo, un intento cantar 3 o 4 himnos. Y no los cantó bien. No tenía ritmo. La batería realmente no debe acompañar un himno. Etcétera, etcétera, ¿verdad? Palabras no bien pronunciadas, etcétera, del himno. Y luego dije a mi esposa, qué pobre es la iglesia, ¿verdad? Quizá yo fui un poquito presumido con esto, pero se debe aprender a cantar himnos también y no solamente canciones modernas, pero ya ampliar su conocimiento, ¿no? Entonces tenemos que cuidarnos de esto también. A veces despreciamos hermanos porque oran en lenguas o porque no oran en lenguas, ¿verdad? Diferencia entre los dones espirituales. O a veces despreciamos un hermano porque no sabe realmente predicar bien, sino hacer exposición bíblica, sino que hace un intento y lucha, pero realmente no le sale muy bien el sermón. A veces no saben algunas las confesiones y la doctrina de la iglesia. ¿Y qué hacemos? ¿Qué es nuestra actitud antes de ellos? Bueno, quiero decir que la problemática es que no vivimos la Reforma. ¿Cómo podemos vivir la Reforma? Una gran cosa que ocurrió en la Reforma, hermanos, es que resaltó muchas doctrinas, pero uno muy importante es que cada creyente
tiene un triple oficio. Y este oficio es de profeta, rey y sacerdote. Y lo encontramos en varios pasajes bíblicos, pero voy a usar por algunos momentos el pasaje de 1 de Pedro. Entonces, si tienen sus Biblias, pueden ver el 1 de Pedro 1 y el versículo 9 en adelante. Entonces, 1 de Pedro y el capítulo 1 y el verso 9. Y somos un linaje escogido, ¿no? Es 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9. Y dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Entonces, estos versículos, vamos a pensar unos momentos en estos. Somos reyes, mayordomos de lo que Dios nos ha encargado, de los bienes, de las casas, de la ropa, de la educación, los libros, de tantas cosas. Somos mayordomos de nuestras familias, cuidamos de nuestras familias. Cuando tenemos hijos tenemos que criarlos, enseñarlos. Ellos pertenecen a nosotros. Dios nos da estos regalos, da a cada persona ciertos regalos y cada persona establece un pequeño reino, una área de influencia donde Él se mueve, donde Él vive, un espacio para cada uno. Dios le da regalos de comida, le da regalos de aire, le da regalos de libertad y de expresión y desarrollo. Entonces, Dios da a cada quien tesoros. Somos encomendados, somos mayordomos, hemos recibido, ¿verdad?, bajo el Señor ciertas, y cada persona lo tiene, ciertos tesoros, pero más bien un cristiano tiene un gran tesoro de la fe. Eso es mucho más grande. Recibimos la Biblia, recibimos la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, o sea, la regeneración. Recibimos la comunidad cristiana, recibimos la justicia de Cristo y la certeza de perseverar en la fe y mucho más. Somos ricos, más ricos que los multibillonarios de este mundo, pero nuestra riqueza es espiritual, ¿verdad? Es lo principal. Nuestra riqueza es espiritual. No hay nada a par. El valor es absolutamente sin medida. Y esta es nuestra herencia y nuestra posibilidad. Como somos virreyes, mejor dicho, porque Cristo es el Rey de Reyes. El libro de Hebreos dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Hebreos capítulo 2, 3. Cristo comparó el ciudadano del reino a un comerciante que había encontrado la perla fina de gran valor. Mateo 13. Como reyes o virreyes del reino de Cristo, nos ha encargado con las llaves del reino. Y eso es una riqueza tremenda. Las llaves del reino abren y cierran las puertas al cielo.
es el poder de predicar la palabra de Dios y enseñar la palabra de Dios. Y nosotros lo hacemos por hablar y por actuar. Tenemos las llaves del reino del cielo, porque por la predicación el individuo puede aprender de Cristo, del arrepentimiento, de la fe en Él. Y cuando uno se arrepiente, lo que está atado en el cielo, en la tierra, está atado también en el cielo. Mateo 18. Y los pecados serán perdonados. Pedro usó estas llaves del reino en el día de Pentecostés. Y por su mensaje poderoso de Cristo, muy cristocéntrico que el Espíritu usó, más de 3,000 personas fueron aumentados a la iglesia. Entonces nosotros somos mayordomos y tenemos un gran encomiendo y tenemos que ser responsables, ¿verdad? Y una parte de cada creyente es que todos nosotros somos reyes, ¿verdad? Todos nosotros tenemos un cierto herencia del Señor a usar para su gloria. Segundo punto, el creyente serio es un sacerdote. Sí, somos sacerdotes. ¿Cómo puede ser que somos sacerdotes? Aquí dice en la palabra de Dios otra vez, ustedes son un linaje escogido, real, este es realeza, Bisrey, y sacerdocio y nación santa. Y ahí está diciendo entonces que cada creyente es sacerdote, no solamente algunas personas, ¿verdad?, que andan con un vestimento de un tal iglesia o denominación. No son los sacerdotes. No creemos en un sacerdocio del Antiguo Testamento, donde todavía tiene que ofrecer sacrificios diariamente para buscar el perdón de los que son feligreses. No aceptamos este sacerdocio. Pero primero vamos a preguntar, ¿qué es lo que hace el sacerdote? ¿Verdad? ¿Qué viene en la descripción de su trabajo? ¿Qué es lo que hace el sacerdote? Bueno, si el rey es uno que tiene que administrar, tiene que ver por el bien de las cosas que Dios nos ha dado, entonces el sacerdote es el que toma las cosas que tiene a su alcance y los dedica a Dios. Eso es el trabajo del sacerdote. Él toma las cosas que hay a su alrededor y los dedica a Dios para su alabanza, para su gloria, para la adoración de Él. Consagra, entonces, usamos las palabras, consagra las cosas a Dios. Nosotros somos los que consagramos el mundo a Dios. Eso es lo que hacemos. El sacerdote tenía que siempre ayudar al pueblo a mantenerse con su enfoque en el Señor. Eso es lo que tiene que hacer el sacerdote. En su Señor, en su Creador, en el que hizo la tierra, el cielo y todo lo que hay en ellos. Y el sacerdote se encarga con la ofrenda, lo que se ofrece a Dios, y Dios merece todo, y Dios es el dueño de todo. Entonces, tenemos que ofrecer nuestros cuerpos como sacrificios vivos, santos y agradables a Dios. Tenemos que ser transformados mediante la renovación de la mente. Y eso de Romanos 12, 1 al 3. Esta ofrenda hacemos a base de la misericordia de Dios en oración espiritual. Y como sacerdote o sacerdotisa, como quiere, de Dios no pide mucho. No pide mucho. ¿Sabe cuánto pide Dios? Todo. Y eso no es mucho. Pero Dios pide todo.
porque quiere todo, hasta su cuerpo. Ahora estuve pensando en la historia de Elías y Baal. Elías, cuando subió a Monte Carmelo, era profeta, y la mayoría de nosotros pensamos en él como profeta, pero si uno lee cuidadosamente la historia que se encuentra en Primera de Reyes 18, él fue actualmente enviado a actuar como sacerdote, consagrando la tierra, la montaña y la gente de Israel a Jehová Dios. Y este pueblo ya había desviado y era un pueblo profanado, un hombre idólatra, un hombre que andaba hincando la rodilla ante los Baales. Entonces, 450 profetas contra uno. El profeta Isaías tenía un gran trabajo de consagrar esa montaña y consagrar ese pueblo a Dios. Y leemos en 1 de Reyes 18 que Elías, él se acercó al pueblo. Esto es lo que hace el sacerdote. Se acerca al pueblo. Y luego encontramos que no solamente se acercó, pero se puso en medio del pueblo. Ahora, todo el pueblo está alrededor de él y él está en medio de ellos. Luego, le mandó al pueblo que hiciera un altar. ¿Y qué tipo de altar tenían que hacer? 12 piedras, simbólico de las 12 tribus. Él está intercediendo por su pueblo en este acto tan solemne que va a ocurrir, un acto de poder, un acto de encuentro espiritual, la guerra espiritual. Este sacerdote va a hacer una guerra espiritual. Entonces, ahí está él entre el pueblo. Ellos tuvieron que levantar las piedras, 12 piedras representando el pueblo de Israel, las 12 tribus, y luego la Biblia dice que tuvieron que derramar 4 cántaros de agua 3 veces. Otra vez 12, ¿no? Y tuvieron que poner agua hasta que escorría y salía a todo lado. Entonces, el buey ya descuartizado sobre el altar. Elías oró ahora como sacerdote y él dice: oh Señor, respóndame, Señor de Abraham, Isaac y de Israel, respóndame para que esta gente reconozca que tú, Señor, eres Dios y que estás convirtiendo a ti su corazón. ¿Ves qué hace el sacerdote? El sacerdote se acerca a la gente, se pone en medio de la gente, razona con la gente, ora por la gente, eleva a la gente ante Dios. Y hermanos, el sacrificio que ocurrió en el monte de Carmelo no era del buey, pero era de Israel. Él estaba trabajando a consagrar de nuevo Israel, y el Señor iba a trabajar, iba a actuar, y en un instante cayó fuego del cielo y se consumió el holocausto, y la gente se postró y clamó: Jehová es Dios, Dios verdadero. Se postró a rodillas. Mire lo que pasó cuando un hombre actuó como un sacerdote real, y cuando él dedicó la tierra, dedicó el pueblo, dedicó su vida. ¡Wow! Qué gran evento impactante ocurrió. Elías, como sacerdote, pues trabajó al favor del pueblo, lo consagró al Señor. Y este es el trabajo del cristiano. El cristiano, en su oficio sacerdotal, tiene que consagrar su trabajo. Tiene que consagrar, claro que sí, su cartera, ¿verdad? Se dice que algunos, ¿verdad?
hace años que cuando se bautizaron, en el tiempo de Constantino, se bautizaron con la espada, pero pusieron la espada por encima del agua, ¿verdad? Porque no querían consagrar la espada a Dios, sino que todo su cuerpo, pero menos la espada. Esa es una cosa todavía que les queda y podrían seguir derramando sangre, ¿verdad? Porque fueron soldados. Ahora algunos cristianos hoy en día cuando se bautizan quieren poner su cartera arriba del agua. Yo no lo consagro, Señor, a ti. Lo demás que sí, pero por favor no toque mis finanzas. No. Hay que consagrar su familia. Eso es muy importante. Consagrar la familia. Jóvenes, no se casen con gente incrédula. No lo haga. Porque va a haber problemas. Antes tiene que llegar a conocer al Señor. Mi esposa y yo acabamos, como hace un mes, ¿verdad, Gina? Asistir en un funeral. El funeral más triste que yo he asistido. Hasta después de 5 minutos yo quería salirme. Yo no quería quedar. Es que una hermana, le voy a contar un poco la historia, que se había divorciado. Tenía 3 hijos, una vida muy difícil. Y era un matrimonio cristiano. Ella se desilusionó en un momento ya, y como digo, ese ocurrió hace 35 años, en un momento difícil. Otro profesor al otro lado de la aula, porque es maestro de la prepa, se enamoró de ella y ella respondió y se casó con él, pero él siendo un incrédulo, un agnóstico, uno que era un poeta, un escritor que tenía mucho por venir. Pero ella tenía 3 hijitos. Y ahora llegamos a saber, porque tuvieron el funeral. Ella esperaba que iba a convertirse, pero nunca lo hizo. Ella violó la ley de Dios a ser conyugado con una persona no creyente. Ahora está pagando un precio muy alto, porque sus hijos no creen tampoco en el Señor. Y siguieron el padrastro. Está pagando un precio muy elevado. El esposo fue bueno, proveyó, fue compasivo, pero prohibió la lectura de la palabra de Dios en la mesa donde comieron. Él nunca iba a la iglesia y les dio otra alternativa, pagó muy caro. Si nosotros vamos a consagrar nuestras familias a Dios, ¿sabe qué? Toma el papá y la mamá. Eso es lo que toma. Y si uno busca otra cosa, busca problemas. Por favor, cuando entran en el noviazgo, buscan personas y hagan citas con personas solamente cristianas, personas que han sido tocados por el amor de Cristo y que han experimentado la gracia de nuestro Señor. Ahora entonces, estamos sobre esto, ser sacerdotes, ¿verdad? Y consagrar a nuestro Señor, ¿verdad? Todo en nuestro alrededor. Yo tengo también que consagrar a mis alumnos al Señor. Tengo que elevarlos, tengo que orar por ellos, tengo que enseñarles la pura palabra de Dios, porque soy, en un cierto sentido, un sacerdote haciéndolos también santos, y ellos también lo hacen lo mismo por mí. Entonces, leemos del apóstol Pablo: destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que se somete a Cristo, y estamos dispuestos a castigar cualquier acto de desobediencia una vez que yo pueda contar con la completa obediencia de ustedes, de los corintios, ¿verdad? Entonces él está diciendo: nosotros trabajamos día y noche para destruir los argumentos y para llevar por adelante la palabra de Dios y para consagrarles a ustedes hasta castigar a cualquier acto de desobediencia. Eso es lo que hace, ¿verdad?, el sacerdote. El sacerdote creyente está dispuesto a ponerse en medio del pueblo y hacer guerra espiritual en el nombre de Cristo.
porque tiene el cinturón de la verdad. Esto es solo Dios, la gloria. Tiene la coraza de la justicia, el calzado del evangelio, el evangelio de paz, el evangelio solo Cristo. Tiene el casco de la salvación, solo gracia, y tiene la espada del Espíritu, solo la Escritura, que es la palabra de Dios. Últimamente, hermanos, nuestra cita de 1 de Pedro 1, 9 al 11 dice que nuestra realeza y santidad es para que proclamen, quiero enfocar en esta palabra, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable, para que proclamen. Y eso es el oficio profético, porque el profeta proclama al pueblo de Dios lo que el Señor ha dicho. Entonces, eso es el tercer oficio que tenemos que ocupar, porque somos profetas del Señor. Para ser profeta de Dios, quiero mencionar que hay 3 pasos que tomamos. Primero, el Espíritu del Señor tiene que venir sobre ti. O sea, tiene que ser la persona regenerada. Tiene que tener el Espíritu del Señor morando en él. Su cuerpo, su ser, tiene que ser invadido por el Espíritu de Dios. En Números 11 encontramos que los 70 ancianos de Israel profetizaron. Cuando el Espíritu descansó sobre ellos, se pusieron a profetizar. En el versículo 29, Moisés declara: quisiera que todo el pueblo de Dios profetizara y que el Señor pusiera su Espíritu en todos ellos. Y esto es una profecía por algo que iba a pasar. En 1 de Samuel 10 encontramos que el Espíritu del Señor vino sobre Saúl en compañía de los profetas y él profetizó. En 2 de Samuel 23:2 encontramos David: el Espíritu del Señor habló por medio de mí, puso sus palabras en mi lengua, dice David. Ezequiel 11:5 dice que el Espíritu del Señor vino sobre mí y me ordenó a proclamar. Y finalmente en el Antiguo Testamento, Joel 2 dice que en aquellos días derramaré mi espíritu sobre todo género humano, y los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Y Pedro repite estas mismas palabras en Hechos el capítulo 2, porque en los últimos días el pueblo de Dios va a profetizar las buenas nuevas de Cristo y de su salvación al mundo. Entonces, no se puede profetizar sin el Espíritu de Dios, y todo creyente tiene el Espíritu de Dios. Es necesario tener el Espíritu de Dios. Es necesario nacer de arriba. Es necesario nacer del Espíritu, ¿verdad? Hay que tener el Espíritu de Dios. Juan 3. El segundo paso para profetizar es que el profeta tiene que saber del mensaje de Dios. Tiene que saber del mensaje de Dios. Segundo de Pedro 1:20 dice que la profecía de las Escrituras no es de interpretación privada. Y los reformadores entendieron bien esto, porque la iglesia oficial había tomado la profecía a su lado. Había inventado muchas cosas. Tomó muchos libros ajenos y empezó a decir que debemos hacer misa por los muertos, debemos cobrar por favores los pobres que están en purgatorio sufriendo las llamas, ¿verdad? Debemos orar y rezar por los muertos. El libro de Macabeos enseña esto, enseña del purgatorio. Debemos orar a los ángeles. El libro de Tobías dice esto, que un ángel le acompañó a Tobías, ¿verdad? Se llama Rafael. Debemos hacer tantas cosas. Entonces, la interpretación privada, lo que me convenga, eso es lo que vamos a hacer. Podemos usar
la palabra de Dios en una forma esotérica. Podemos tomar quizá un solo sección de un versículo y interpretarlo. Y ya interpretarlo mal. Como en Colosenses 1 dice, yo cumplo lo que hace en mis obras, en mi sufrimiento, lo que hace falta en el sufrimiento de Cristo. Entonces el sufrimiento de Cristo hace falta. Pero, ¿sabe qué? Uno que usa este versículo de tal forma, diciendo que yo tengo que sufrir para cumplir lo que falta en los sufrimientos de Cristo, no entiende. Porque actualmente lo que el versículo de qué está hablando es santificación. No está hablando de nuestra justificación. Y el versículo está en el contexto de Pablo, que ha sufrido una gran persecución, una gran pena en su vida, porque fue azotado y experimentó un naufrago y experimentó encarcelamiento, experimentó tantas desgracias, ¿verdad? Pero esto es el apóstol que sigue sufriendo por anunciar el nombre de Cristo, y él sabe que Cristo está con él en la persecución. El contexto es persecución, es santificación. El contexto no es la justificación. Así que cuando interpretamos la palabra de Dios, cuando profetizamos, necesitamos una preparación, necesitamos una cierta humildad, necesitamos una instrucción, necesitamos el Espíritu Santo, pero también el Espíritu Santo quiere que nosotros interpretamos la Biblia en una forma adecuada, buena, y que sigamos ciertos principios de interpretación, como comparar las Escrituras con las Escrituras. Porque la Escritura no miente, no tuerce y no dice una cosa en una página y otra cosa en otra, pero hay una consistencia al mensaje de las Escrituras y siempre sale la verdad. También apreciamos el contexto inmediato, el ejemplo que acabo de dar. Cuando hacemos una lectura eficaz de la Escritura, vemos el contexto inmediato y qué palabra está ocurriendo una y otra vez. Entonces apreciamos el contexto inmediato. Otro principio es que buscamos y estudiamos la cultura original de las Escrituras, a ver exactamente qué significaba. Hoy en día las mujeres tienen que andar con velo, tienen que andar, ¿verdad? Como Pablo dio instrucciones a los corintios, o esto tenía un cierto significado en aquel día, y nosotros podemos entenderlo a un cierto significado. El significado es lo que cuenta en este día, que debemos llegar al culto, ¿verdad? Limpio, de buen decoro, ¿verdad? Listo para adorar a Dios y no para adorar a nosotros, ¿verdad? Estos son los principios que podemos entender si nosotros estudiamos la palabra de Dios en su contexto cultural. También hacemos caso a los idiomas originales que significan y nos ayuda en la interpretación. Entonces el Espíritu necesitamos, pero también vale la pena estudiar. Soy profesor. Yo quería siempre saber como joven de la palabra de Dios. ¿Qué dice? Tenía una sed muy, muy grande para saber de la palabra de Dios. Así que fui a la universidad y luego fui al seminario por 4 años y todavía eso no me satisfizo. Entonces fui a otro seminario y saqué otros y ya por fin estoy llegando hoy en estos días a interpretar mejor la palabra de Dios. Lleva un tiempo y un esfuerzo y todavía estoy instruido todos los días por otros hermanos y por grandes personas. Y me encanta leer los comentarios que tengo de Juan Calvino porque me instruye, me da la riqueza de las Escrituras. Calvino y Lutero también fueron intérpretes, profetas de la palabra de Dios. Como ellos se dedicaron a estudiarlo, a apreciarlo, a alimentar al pueblo con esto. Y en aquellos días hubo tanta sed para la palabra de Dios que llegaron al culto 3 veces los domingos. No sé si se saben, pero Juan Calvino no preparó unos 4 sermones cada mes, uno cada domingo. Pero él preparó
de rutina, 24 sermones. Y los sermones no duraron 30 minutos, pero 1 hora hasta 1 hora y media. Y cuando él subió a predicar en el púlpito, ni traía notas como yo traigo, pero memorizó todo y tenía ahí su Nuevo Testamento en griego o su Antiguo Testamento en hebreo y predicó directamente la palabra de Dios. Así fue el aprecio por el estudio, hermanos. Si nosotros pensamos que hemos sufrido porque hemos estudiado la palabra de Dios por unos 3 o 4 minutos, hermanos, por favor, vamos a dedicarnos de nuevo a estudiar la palabra de Dios. Segundo de Timoteo 2, Pablo dice, esfuérzate. Algunas traducciones dicen estudie, otros dicen anímate por presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de Dios. El tercer paso en ser profeta entonces es actualmente ir y predicar o enseñar. La enseñanza viene por nuestro hablar y nuestro actuar. Uno que habla, pero uno que actúa mal, es un hipócrita. Nuestra vida, nuestro testimonio debe reflejar nuestras palabras. Cristo nos dio el orden cuando se separó del mundo bajo su autoridad, porque toda autoridad le es dado. Él dijo, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Ahora, ¿qué es el modelo? Discípulos. Él enseñó, un discípulo es uno que es disciplinado, uno que anda en pos, uno que aprende, uno que no deja la batuta caer. Eso es el discípulo de Cristo. Ellos estudiaron intensamente con Cristo. Hagan discípulos como yo los he hecho mis discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y otra vez repite, enseñándoles a guardar todas las cosas que yo os he enseñado. Discípulos y enseñándoles. Entonces importa la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Cuántas iglesias hoy en día no enseñan bien la palabra de Dios? No están haciendo realmente discípulos. Pero he experimentado el problema cuando el pastor sube, que lee el versículo pero aparta y ya va y no regresa al versículo. Y relajo tras relajo tras relajo. Hermanos, vamos a enseñar la palabra de Dios, vamos a entender la palabra de Dios como es, vamos a reinstituir la predicación expositiva y la predicación usando doctrinal. Podemos hacerlo en lugar de tener una historia, un relajo tras otro. El otro día un hermano mío, pastor, él dijo que en el funeral, dijo el hermano difunto ha dicho que yo siempre doy mucho relajo, muchos historias, aplicaciones. Y dice, tiene razón el hermano. Entonces el pastor empezó a dar relajos otra vez y dio 4 enseguida. Y ni se dio cuenta, porque esta es su costumbre. Se mal acostumbra, entonces uno no es difícil que salga de este hábito, ¿no? No, mire, menos ilustraciones, es bueno ilustrar la palabra de Dios, es necesario, pero más contenido y más de la historia de la redención como yo lo estoy dando. Y entonces dice, enseñándoles a obedecer todo lo que los he mandado a ustedes, y les aseguro, estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Y quiero aumentar otro versículo aquí de Mateo 24. Y es esto: y cuando este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a las naciones, todas las naciones, entonces vendrá el fin. Entonces, esa es la obra del profeta. El profeta da la palabra de Dios al pueblo, y yo no soy entrenado, yo no he pasado, pero tenemos
la palabra de Dios. Tenemos el poder de comunicar. Tenemos hijos. Tenemos que profetizar a ellos también, a enseñarlos. Tenemos vecinos. Tenemos amigos. No tiene que ser que uno suba y que habla a 100 personas o más, pero nosotros todos podemos profetizar la palabra de Dios y decir la palabra de Dios a las personas alrededor. Así que somos virreyes, somos sacerdotes y somos también profetas. Hermanos, todo esto está basado en los oficios de Cristo. Cristo también es nuestro gran rey. Apocalipsis 19 dice que Él es el Rey de reyes y Señor de señores. ¿Verdad? Toda rodilla se doblará ante Cristo. Toda lengua confesará que Él es el Señor para la gloria del Padre. Cristo es el Señor. Esa es la primera confesión que hizo Tomás. Mi Señor y mi Dios. Entendió que Cristo es el Señor, que Cristo es el dueño de todas las cosas. La carta a Colosenses dice que Cristo es el todo coherente del universo. Ahora piensa en la invención, el invento más grande de nuestro siglo. Quizás el invento más grande que haya sido inventado. ¿Alguien sabe qué sería? Yo casi sé que nadie va a saber, pero ¿alguien sabe? ¿Quiere lanzarse? ¿Cuál es el invento más grande que están calificando ahora? Pues hay propuestos, ¿no? Pero el otro día estuve escuchando un programa de la ciencia, entonces ya entendí y estoy de acuerdo, está bien conmigo lo que dijo. Dice que es el telescopio Hubble, que ahora nos ha abierto los ojos y vemos las profundidades del espacio. Y dice que ya lo van a poner, no sé, unos nuevos aparatos sobre esto y ya afinar las computadoras y va otros 10 años de Hubble y ya tienen un super telescopio ya planeado para ver aún más en el espacio hondo. Y se ha entendido, hermanos, que en cuanto a galaxias, hay tantas galaxias ahora como los granos de arena en la orilla del mar. Imagínense qué tal grande es el universo. Y los científicos hacen la conclusión: qué gran juego de azares es esto. Y yo hago la conclusión: eso es nuestro Rey Señor, nuestro Dios, Cristo y el Señor. Él es Señor de todo esto, es el todo coherente. Ahora, Cristo también es nuestro sumo sacerdote. Hebreos capítulo 8, pero si quiere ampliarlo más, Hebreos capítulo 7, 8, 9, ¿verdad? Y hay otros pasajes también. Cristo es nuestro sumo sacerdote porque ora por nosotros, ¿verdad? Juan 17, Cristo es nuestro sumo sacerdote. Y cuando hizo satisfacción por nuestros pecados, se sentó a la derecha de Dios y ya fue hecho y consumido. No tenemos necesidad. Por más, Él es nuestro sumo sacerdote. Cristo es también nuestro profeta, porque en Lucas, cuando Cristo empieza su ministerio, Él dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido a anunciar las buenas nuevas a los pobres, a los oprimidos y a declarar el año de jubileo. Entonces, Cristo es el profeta que viene con la palabra de Dios. Ustedes pueden imaginarse porque la iglesia primitiva apreció tanto los evangelios de Cristo y los defendió capa y espada. Era la primera cosa porque hablaron las meras palabras de Jesús, ¿verdad? Y Pablo, yo pienso siempre que Pablo, cuando él está interpretando, cuando él está dando cualquier aviso, cuando él está dando cualquier enseñanza o sermón, la primera pregunta que hago es: ¿y cómo está Pablo enseñando de Cristo y las enseñanzas de Cristo? Y claro que sí, Cristo tomó todo lo que le profetizaba de Él, que es todo el Antiguo Testamento, la ley, los profetas,
porque todo hablaba de él y él les enseñó o nos enseña cómo la palabra de Dios es consistente y cómo él es el cumplimiento de la palabra de Dios. Muy bien, entonces la Reforma nos hizo recordar que somos una nación real, que somos sacerdotes y que también tenemos que profetizar, ¿verdad? Ahora, quería comentar brevemente sobre Juan Calvino. Él nació en un hogar católico en el año 509. Vivió unos 55 años y era de veras un hombre humilde, un hombre que realmente desempeñó el triple oficio que Dios le había dado. Era un hombre que andaba ante de Dios todos sus días. Él, siendo un joven de 14 años, su papá lo mandó a la Universidad de París y él empezó su carrera universitaria apenas a la edad de 14 años. 2 años más tarde él se graduó y ya siguió con su doctorado. Escribió un libro, se llama La Clemencia, por Séneca. Escribió una crítica de esto. Él todavía no fue cristiano. Su papá era un oficial de la iglesia, uno que ayudaba al sacerdote con su contabilidad, el obispo con su contabilidad y con el manejo de la iglesia. Así que Calvino recibió ciertos privilegios. Uno era tener una educación. Y primero iba a estudiar por ser abogado. Pero luego no sabemos exactamente cómo pasó esto. Él se puso con algunos amigos de la casa de Hangest y la casa de Lefebvre y otros, y pronto él empieza a leer las nuevas ideas de Lutero y de la Reforma. Y Calvino se encuentra en una situación donde él está creyendo en el Evangelio. Entonces, él acepta el Evangelio y él empieza a andar con otras personas en la Universidad de París que aceptan el Evangelio. Un día su amigo lanzó un tratado y entre los estudiantes empezaron a divulgar el tratado y las autoridades vienen por Calvino y tiene que escapar carrera de la ventana atrás, y así empieza su vida como cristiano, y él ya empieza a nutrirse en la palabra de Dios y con otros también estudiosos, y él se junta con un grupo de refugiados y se encuentra bajo la persecución el día de San Bartolomé, cuando hubo un masacre de muchos cristianos en Francia. Y luego Calvino escribe al rey de Francia sobre una obra apologética que se llama La Institución de la Fe Cristiana, donde él defiende a los cristianos como trinitarios. Y él hasta explica al rey de Francia el Evangelio. Y sigue la vida Calvino ya en deseos de no exponerse a más problemas y dificultades. Dice él a su gran amigo Farel: yo quiero nomás ser un profesor quizá en una escuela, en un lugar seguro. Pero cuando él hace su viaje a Ginebra, joven, Farel en una noche lo agarra y dice: Juan Calvino, si tú no vienes aquí a ser pastor de Ginebra y que no obras aquí a cambiar y transformar esta ciudad, que tus estudios te perezcan en el infierno. Y lo sacudió. Y Calvino no podía hacer otra cosa, pero le hizo caso a su amigo Farel. No podía vivir en una torre de marfil, ¿no? Él tenía que bajar y vivir con la gente. Y trabajó allá unos 5 o 6 años, pero los libertinos de la ciudad, los borrachos y los mujeriegos y los demás de la ciudad lo echaron fuera a patadas y tenía que ir al exilio. Luego la ciudad experimentó más de la Reforma y regresó y tenía un ministerio largo allá. Pero Juan Calvino era un hombre muy humilde, muy servidor de Dios. Como él profetizó la palabra de Dios, como él trabajó como sacerdote dedicando a las personas a Dios, y como él también administraba los dones que Dios le había dado. 2 o 3 otros relatos de él. Se casó. Él no podía encontrar una novia, 31 o 32 años, y ya le dificultaba
Así que tenía un amigo que conoció una viuda y se casó con la viuda Idalet. Y ella ya tenía un hijo. Y él y la viuda tuvieron 3 hijos. Todos murieron en infancia. Y no quedó ninguno. Cuando Calvino ya tenía 50 años, muere su esposa y quedó viudo otra vez. Calvino toda su vida sufrió. ¿Y sabe cómo escribió sus comentarios sobre el lecho de enfermedad? Tenía sus libros abiertos sobre su cama y estaba estudiando la palabra, leyendo y predicando y enseñando todo lo que podía hacer. Un hombre delgado, de ojos penetrantes, de barba larga. Y un día llega el representante del cardenal Sarolet a su casa y aparece Calvino. Y Juan Calvino está en su toga, está en su manto negro con su pequeña sombrero. Y el sacerdote dice: mire, señor siervo, estoy buscando el señor Juan Calvino. Porque esperaba una persona de grandes vestimentos, una persona que vestía con pompa, con como se acostumbraba los grandes teólogos de la Iglesia Católica, pero Calvino ahí andaba en su toga negra. Calvino fue un hombre muy, muy humilde. Y en su muerte, hermanos, bueno, una vez, para terminar, uno o dos más. Ya sé que René quiere que yo termine. Pero llegan los libertinos de la ciudad a celebrar la Santa Cena y dijeron: todos vamos a celebrar la Santa Cena, igual como en la iglesia, y especialmente los ricos, los que tienen autoridad. Y Calvino dijo: no, solamente los que vienen preparados, los que no van a tomar y comer juicio contra ellos mismos. Entonces los que están viviendo en una vida de pecado, están robando, están en borracheras y adicciones y están haciendo las otras cosas que hacen algunos en el consejo pequeño de la ciudad, ellos no pueden tomar la Santa Cena. Así que llegan los que quieren hacerlo y ya se acercan y ya a la fuerza van a tomar la Santa Cena. Y Calvino toma su capa y lo echa por encima de la mesa y dice: no pueden hacerlo, mi cuerpo muerto. No lo pueden hacer. Entonces Calvino, ¿verdad?, quería responsabilizarse por las cosas sagradas y lo prohibió. En su muerte, en su sepelio, era muy humilde y lo sepultaron en un lugar y nadie sabe dónde está sepultado hasta este día. O sea, por su deseo no pusieron lápida sobre su tumba. Y solamente cuando nuestro Señor viene otra vez, Maranata, y los huesos de Juan Calvino se levantan, vamos a saber dónde los sepultaron. Bueno, nosotros estamos celebrando la Reforma. Por invitarme. Tengo mucho más que decir, pero ya con esto yo creo que es suficiente. ¿Quieren algún día, si alguien siente el llamamiento del Señor y quiere venir al seminario San Pablo de noche? Estamos allá, el hermano René puede darles los datos. O si algunos quieren estudiar el tiempo completo, también estoy dando clases allá en el seminario Todas las Naciones. Muchas bendiciones, hermanos. Un gran placer compartir con ustedes.